cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas. Otro nuevo programa, qué lujo estar detrás de estos micrófonos poniendo en escena las medianas. Así es un lunes bastante frío, ya estamos acostumbrándonos de a poco al frío de mayo. Tenemos que dejar de fingir que estábamos en una primavera eterna. Así es. Y además siempre los primeros fríos, aunque sean de 7, 8, 9 grados, pegan más que los fríos de junio, julio de 0, -2, -4. Cuando toca madrugar es la peor parte. Es muy, muy difícil, pero todo se puede lograr, y más si uno piensa que en Bielorrusia o en Noruega están con menos 30. En invierno se ríen, se matan de risa. Bueno, ¿por qué las medianas, Marianela Labate? Bueno, hay días que amanecen con niebla y nosotros lo vamos a disipar y vamos a aprender el GPS de las medianas. Así es. Las medianas son la ni chicha ni limonada de las empresas. Vamos a tener que seguir buscando metáforas de acá al próximo ciclo con las medianas. Son las empresas que, si vamos a los números, están entre unos 30, 50 a casi 300 empleados. Eso hace que estén en un tira y afloje entre cierto grado de madurez, profesionalización versus estar viendo transiciones, en el caso, por ejemplo, de empresas familiares, estar viendo si hay opciones de crédito, si hay opciones desde el gobierno de cierto grado de acompañamiento, asistencia, facilidades, sobre todo financieras. Uh-huh. Y también lo que les da, y a mí me gusta acá decir que son como las adolescentes, porque por un lado, adolecer es carecer, ¿no? Uh-huh. Capaz carecen de formalidad, de recursos, pero por otro lado eso también las empodera y les da un arrojo que es particular para ser innovadoras, disruptivas, no tener miedo al éxito, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Qué me limita? Porque a veces estructuras más pequeñas también te permiten como más agilidad, claro, como más flexibilidad y tener otra cintura de moverse. Pero bueno, también a veces quedan despojadas de la parte de profesionalizarse, de poder crecer quizás con más estructura. Pero bueno, también eso no exime que no sean semillero de innovación, proveedoras de más grandes o tener como proveedoras a las pequeñas, que también está bueno que las traccionen uh-huh. y aprendan de ellas las pequeñas. Entonces, como muy interesante ver este ADN tan particular que tiene la mediana. Y siempre destacamos en nuestro programa que no nos metemos en la coyuntura, sino que tratamos de acompañar a estas empresas en sus miradas de mediano y largo plazo, que tiene que ver con inversiones, con exportaciones a nuevos destinos o empezar a exportar, con apertura de más canales de comercialización, la transformación digital. Es decir, son miradas que apuntan a una reorganización, a una potenciación de la empresa. Por supuesto, cada tanto incorporamos algunas situaciones de coyuntura, imposible no hacerlo en la Argentina en particular, pero tratamos de que el sombrero que se usa durante el programa tenga que ver con el horizonte a más largo plazo y cuáles serían las estrategias uh-huh. a seguir por las empresas, ¿no? Y nos queda también la parte no menor, que entendemos que justo están atravesando una coyuntura bastante compleja. Tiene que ver con la parte del empleo. Concentran un 20, un 25% de lo que es el empleo registrado. Y eso también las caracteriza, ¿no? Sí. Son empresas que en cualquier contexto que se pone difícil tienen que tener en cuenta cómo sostener al recurso humano, cómo formarlo, uh-huh. capacitación y demás. Así que por eso también hemos hablado con temas de empleabilidad, capacitación, reclutamiento y demás. Así es. Bueno, les decimos a los oyentes que si quieren pueden comunicarse durante el programa al 11 5577 11 5577 1192 al WhatsApp y hacernos si no, llegar a través de todas nuestras redes sociales. Eso, digamos, más que durante el programa, después del programa. Exactamente. Para, con el celular, tratar de contactarse con nosotros durante la entrevista que estamos haciendo para hacernos llegar alguna pregunta o alguna cuestión nueva.
Bueno, y hoy tenemos en el programa a un participante, un entrevistado muy especial, Walter Abrigo. ¿Estás en línea, Walter? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, te Perfectamente. escuchamos y te estamos viendo. Bienvenido, ¿Cómo Walter. están, Mariana y Carlos? Igualmente. Gracias por la invitación. ¿Desde dónde estás, Walter? Ahora desde Córdoba, Desde la ciudad de Córdoba. Córdoba capital, perfecto. Sí. Bien. Bueno, me imagino que estarás cansado, Walter, de que tu apellido sirva para esta época del año, digamos, desde la más tierna infancia, ¿no? Vos sabés que estaba cuando estaban comentando el frío que empezó a hacer hace 2 o 3 días, la verdad que me hicieron volver a la secundaria. Yo soy del interior del Chaco, de General Pinedo. Ok. Hace más de 20 años vivo aquí en Córdoba, pero nací allá y realmente el frío era durísimo y bueno, todo el colegio fue bullying con el apellido. Por supuesto. Somos varios los que sabemos de apellidos para bullying. Walter Abrigo es el socio y director general de Santex. Sí. Y bueno, y tenemos varias preguntas para hacerte. Primero, si tuvieras que definir a Santex, porque tiene varios ejes, varias perspectivas, ¿cómo la definirían a Santex? Bueno, en esta última etapa de la compañía, con todo lo que pasó y está pasando con la inteligencia artificial, realmente ya nos definimos como integradores tecnológicos y humanos. La compañía, si bien es cierto, tiene más de 25 años y se fundó en San Diego, en California, y casi toda su vida tuvo clientes fuera, no tenía clientes en Argentina. Hace un par de años decidimos explorar este mercado y también porque este mercado dio señales de madurez tecnológica, el latinoamericano. Y bueno, justamente cuando decidimos explorar este mercado es que nos encontramos en una situación que la inteligencia artificial disrumpe todos los procesos y el primero que disrumpe es el proceso de desarrollo de software. Lo sufrimos y producto de ese sufrimiento creamos un laboratorio. Ese laboratorio nos transformó internamente y hoy todo ese conocimiento adquirido hace un par de años lo estamos llevando a nuestros clientes y prospectos con una transformación que incluye también aspectos culturales en este proceso de adoptar inteligencia artificial dentro de las compañías. Bueno, tocaste un tema que nosotros charlábamos fuera del micrófono encendido, que era cómo es un proceso de transformación digital en un negocio. Justo dijiste la parte cultural. ¿Qué ejes tiene que empezar a poner sobre la mesa una mediana que quiere empezar a incorporar tecnología y conectarlos a ustedes como integradores entre lo humano y lo tech? Uh-huh. Hasta hace poco la respuesta a eso era adquirir software como servicios, software as a service, en las distintas áreas de la organización, en comercial, en finanzas, en operaciones, en recursos humanos. Y esa transformación digital de pasar del cuaderno o de archivos Excel aislados a ERP o a CRM, estos software, le daba un gran salto de competitividad, que estaba en el orden, siempre era en el orden de 2 dígitos en porcentajes. Bien. Lo que sucede ahora es que la aparición de agentes que realmente transforman tu proceso productivo y te ayuden a construir cuál es el mejor proceso que vos necesitas en la situación en la que estás hoy. Es decir, por eso tiene esta parte cultural. Hay que tener cuidado de salir a agarrar un proceso que vos tenés actualmente y desplegarlo dentro de un agente, que parte de lo que le hacen las personas lo pueda realizar esta gente, sino que arrancar desde la gente
conceptualmente, y que el agente me ayude a construir cuál es el mejor proceso que mi organización Bien, necesita. Y no depende de cuántos, no estamos hablando ni de corporaciones, estamos hablando de una empresa que puede ser una sola persona, digamos, para administrar tu propio negocio. perfecto. Cuando vos mencionabas el salto entre estos software por diferentes áreas y para pasar a tener una mirada integradora, ¿se te ocurre algún ejemplo concreto de algún cliente que haya cambiado esta visión a partir de transformación de la mirada que estabas diciendo? Sí, los clientes, los CEOs de compañía sobre todo, cambian la mirada sobre la adopción de la inteligencia artificial. Esto te hablo desde la experiencia, no de lo que uno puede leer, sino de la experiencia de desplegar inteligencia artificial en procesos productivos. Cambia esa mirada cuando vos como proveedor sos capaz de mostrarles agentes funcionando Ujú. en tus propios procesos productivos. Cuando vos ves a un agente funcionando que integra diversas áreas de la compañía y, y- y las personas empiezan a tener otro rol, son más orquestadores de lo que hace ese agente, cuando ves cómo las diferentes tareas van pasando a través de esos subagentes y demás, la sensibilización aumenta. Por supuesto que hay miedos de todo tipo. Miedo a perder el empleo, miedo a que nos roben los La datos de esa privacidad. organización. Por ejemplo, dos miedos muy recurrentes que hay que abordarlos desde el punto de vista tecnológico y cultural. ¿Y cuáles Un son caso ese? concreto es, por ejemplo, me pedías un caso Sí. concreto, es en la industria eh, petrolera, cómo modificamos eh, la previsión de la demanda en función de la implementación de agentes conectados a sus diversas fuentes de información. Me quedé Que pensando, eso, que eso anteriormente se hacía manualmente y con un gran equipo de gente. ¿y otras industrias que veas que están más sensibilizadas o que son las que están empezando a llamar más a la puerta de Santex? No sé, agro, Más alimentos. sensibilizadas, finanzas, Bien. alimentación, Ujú. alimentación también, eh, en las industrias del entretenimiento. Esta mirada tiene una componente 70-30, porque el 70% de los clientes de Santex están en el mercado americano, entre Canadá y Estados Unidos, y el resto, del 20% restante, una gran parte en Latinoamérica y un porcentaje menor en Europa. También el vertical de la salud es un vertical que está demandando integración a través de inteligencia artificial. Antes vos mencionaste la figura del SEO en el cliente o en el potencial cliente. Ujú. Esto parece como si siempre cuando se habla, por ejemplo, de exportaciones, ¿no? Lo que insisten mucho los consultores en exportación es que la cabeza de la empresa tiene que tener la decisión y la visión de involucrarse, porque si no, el resto de la empresa o el área específica que se debería encargar de comercio exterior, por ejemplo, no lo lleva adelante porque no cuenta con suficiente aval político, digamos. ¿Pasa algo parecido en la implementación de, de estos agentes de inteligencia artificial? Es decir, tu recomendación sería que el SEO digamos, lo cargue en su agenda de trabajo, y en caso de incorporar a alguien, ¿sería operaciones? ¿Sería finanzas? ¿Qué área vos sugerís que lo acompañe al SEO para una implementación más rápida? Esa es muy buen punto, Carlos. Esa implementación tiene que tener una victoria rápida para que el resto de la organización
lo adopte o lo vea como factible. ¿Por qué el CEO? ¿Por qué el dueño? Eh, Porque hoy, por ejemplo, un director de una compañía o un gerente de una compañía eh, o alguien que tiene a cargo un área importante, ya sea ventas, finanzas, operaciones, logística, eh, tiene que la competencia delegación es crítica. La competencia delegación como la conocimos hasta ahora, si bien es cierto, no cambia bastante en sus componentes, en los pasos que un manager, que un gerente tiene que dar para iniciar el proceso de delegación en otra persona. Ahora ocurre lo mismo, pero en lugar de otra persona hay un agente. Esa competencia tan valorada que era la capacidad para trabajar con los que piensan distinto, que trae, que vos lo lográs cuando haces más diversa tu compañía, ocurre ahora, pero no es solo la capacidad de trabajar con los que piensan distinto, sino la capacidad para trabajar con alguien que no es humano. Eso es un agente. Entonces, yo para trabajar con un humano en el proceso de delegación tengo que confiar. Acá sucede lo mismo. Cuando realmente vivís la implementación de un proceso productivo dentro de un agente, requiere que vos confíes en que eso que se está desarrollando realmente es algo innovador, trascendental, que te va a impactar en los costos, en tus costos de producción. Entonces, la presencia del CEO en este tipo de reuniones y en donde nosotros hacemos una demostración de los agentes funcionando, realmente la sensibilización cambia. Esa confianza se incrementa porque empiezo a tangibilizar esa historia que estamos contando. Vos la empezás a ver, es como si te digo en tu profesión, elegís de periodista algún proceso productivo, por ejemplo, ¿cuáles serían las preguntas que en este tiempo más provecho le sacarían a esta nota si hubiese sido construido a través de un agente? No, un agente no es ChatGPT, es alguien que está conectado con el mundo, con fuente de información, con personas, periodistas que vos admirás, y pueden llegar a construir la nota, a desarrollar esta idea de la mejor nota desde tu punto de vista con los insumos que vos le generás. Por supuesto que vos tenés que ser con tu track record, tenés que ser el orquestador de esta nota y poner el lado humano en aquellas cosas que no te hacen sentido. Lo mismo sucede en una compañía, en un proceso productivo. Si el director de producciones o el gerente de producciones o el gerente de marketing no están convencidos de que la inteligencia artificial, o sea, no lograron mitigar o eliminar esos miedos de alguna manera, es poco probable que eso permee en la organización, porque ¿quién puede dar lo que no tiene? En eso, cuando ustedes hablan de trabajar la parte de la sensibilización, capaz hay una etapa de alfabetización y hay un proceso, o cuál es el proceso que ustedes harían con una mediana. Hay un proceso de inmersión y se empapan de todo el conocimiento de la empresa, le sigue, no sé, ciclos de producción. ¿Cómo es eso? Porque a veces lo que sucede es una caja negra o parece magia y eso también aleja a veces la posibilidad de incorporar Exacto. tecnología intangible. ¿Cómo trabajan ustedes codo a codo con la mediana? Es un proceso que tiene 5 etapas. Te cuento la primera etapa, es ¿en qué proceso productivo vos tenés más problemas? Vos, Mariana, en tu organización tenés más problemas. ¿En qué proceso productivo realmente querés ver una transformación? Y si esa transformación la viéramos, haría una diferencia en tu margen o en tu precio final. Por ejemplo, nosotros no cotizamos ningún proyecto si no va acompañado del periodo de recupero de esa inversión. Bien. Porque eso siempre para Entonces, nosotros es clave, ¿no? El número, porque a veces la mediana alucina o cree que todo lo que es tecnología es
muy caro, ¿no? Sin saber qué es muy caro o sin saber el tiempo de recupero. Así que traigas esto a la mesa para nosotros es clave, ¿no? Para dimensionar cuánto le podría salir a alguien un proceso de incorporación de agentes. Él puede andar desde $20.000, $50.000, o hay clientes que superan los $250.000, porque depende qué procesos. Si sos nosotros tenemos una compañía de alimentos muy famosa, global, muy súper conocida, que hacía publicidad en el Super Bowl. La podés mencionar si y querés. Por supuesto. Sí, Burger King. Y si ellos, cuando desplegaban sus procesos en distintos países, en distintas franquicias alrededor del mundo, por supuesto que tiene, como así también hay compañías locales, grandes, importantes, que iniciaron ese proceso, no con esos montos, pero cuando le ven la ventaja y ven el periodo, cuando tangibilizan es que un problema se resuelve y hay un periodo de recupero, no hay, en la realidad que nos toca vivir hoy en Argentina, no hay CEO que no quiera eso. Hoy en Argentina hubo este último tiempo, bueno, ustedes por supuesto seguro saben con más detalle, pero hubo un proceso de reemplazo de CEO de grandes compañías, porque de tener personas muy hábiles con las finanzas, hoy necesitamos personas muy hábiles con aumento de márgenes, mayor presencia de mercado, reducciones de precios, ¿no? Hoy necesitamos operar de otra manera en el contexto de esta administración actual. Si no, no puedes competir. Entonces, que aparezca la tecnología y te haga mejorar algo en costos que se traduce en margen es realmente diferenciador. Pero sí coincido que todo esto suena a humo, y si vos no lo tangibilizás, no puedes avanzar. Por eso nuestra propuesta de valor está ligada a un periodo de recupero. Por eso nos tenemos que meter bien en el negocio, entenderlo bien al negocio del cliente para asegurar ese periodo de recupero. Y te hago una pregunta desde mi experiencia como consumidor en diferentes ámbitos. Farmacia, venta de comida al paso, consultorios, digamos, de estudios médicos, de diagnóstico. En varias de estas situaciones, la frontera entre cliente y empresa es tremendamente difícil, dispersa, y hay se nota que hay intentos de, digamos, de tratar de mejorar este vínculo, incluso métodos incipientes de desarrollo de inteligencia artificial para ir potenciándolo, para ir incorporando información sobre mí. Pero muchos de estos casos, digamos, fracasan. Es decir, terminás salteando el instrumento y hablando directamente con alguien que te va tomando nota del... Esto, ¿cuál crees que es el origen de este problema, digamos, de esta mala implementación? O, digamos, es haber arreglado con el chico de sistemas o con la gente, por no decirle chico, digamos, por el área de sistemas, resolveme este puente con el comprador o el consumidor para que se automatice, para que se obtenga información, para que podamos identificarlo para nuevos contactos. O, digamos, es como que la propia cultura de la empresa tiene barreras para implementar esto y hace falta un externo que la mire y que desde una mirada, digamos, entre comillas, fresca, pueda incorporarle estos agentes o estos instrumentos. Mira, estudié en la Universidad de Itela coaching ontológico 2 años, y ahí hay un concepto que es cuando vos tenés un resultado que no te gusta, hay 3 procesos, 3 bucles de aprendizaje, donde el primero es cambiar la forma de las cosas que estás haciendo si querés cambiar los resultados. Pero el más profundo es cambiar el observador. Es decir, empezar a cuestionarme el modelo mental con el cual yo estoy observando una situación. El ejemplo concreto con lo que mencionás del chico de sistema es el siguiente. Es altamente probable que el chico de sistema lo que haga es digitalice tu proceso actual.
y lo único que estás haciendo ahí es incrementando el caos. No estás generando, Una no, solución. podés estar ordenando, pero no generás sabiduría. Los agentes traen sabiduría externa a tu negocio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y por qué hacerlo con una organización? Porque después aparecen otros dos problemas que todavía no los tocamos, que es seguridad y ética. Es decir, cuán éticamente estoy desarrollando una solución basada en un agente de inteligencia artificial y puedo dar fe de que eso cumple estándares éticos de mi organización. O de seguridad también, de seguridad de la información propia y de los clientes. Con lo cual la respuesta es simple, directa. Es un tema que no es extrapolación del pasado. Ahora, si puede hacerlo, por supuesto, el chico de IT, pero tenemos que asegurarnos, ese chico que trabaja dentro de la compañía, que esa persona está trabajando desde otra mirada ya. Ya no está viendo el proceso actual, sino está El potencial. apoyándose en agente cómo diseñar el proceso correcto. El otro día hay un club importante de Santa Fe, uno de los dos más grandes, no lo menciono porque todavía no cerramos el contrato, eh, y están en una solución de transformación digital de toda la organización, de todo el club, no solo la parte de fútbol. Y por supuesto que una recomendación, una parte fue, sí, esta parte, qué sé yo, los turnos para el fútbol, para el vóley, para el hockey, aquello que tiene menor demanda y demás. Y por supuesto que se puede hacer con el equipo actual que vos tenés. Es más, les podemos dar sugerencias de construcción y demás. Ahora, cuando yo tengo que construir un modelo en donde tengo que definir el precio de la entrada en función y toda la campaña de marketing en función de probabilidades, no me va a quedar otra, pero de probabilidades de que Messi se retire ahí, de que Messi juegue su último partido ahí, o de que Messi no venga nunca, eso requiere sistemas complejos de inteligencia artificial. Y no tiene sentido que lo hagas, vas a perder tiempo. Capaz no pierdas tanto dinero, pero vas a perder tiempo si no lo haces con gente que está trabajando en eso. Espectacular. Está clarísimo. Yo no quería hablar de fútbol hoy. No, está No bien. quiero hablar de los playoffs. Bien, tengo otra pregunta relacionada con... Sos hincha de Talleres, entonces. No soy hincha de Independiente y ya No. estamos out. Bueno, Sí, bueno. tocó. Justo hablábamos del área de Haití y empezamos como a surfear la parte del talento. ¿Cómo Ujú. desarrollan ustedes talento? ¿Cómo ves o los jóvenes, vos tenés, si no me equivoco, un área también, una pata en la docencia? ¿Qué hace la academia por los talentos que vienen? Porque a veces acompañamos a los jóvenes en profesiones que quizás no van a existir. O sea, ¿dónde recomendás vos poner hoy énfasis? ¿Qué demanda el mercado? Ahí ahondemos en esa parte de la parte Ujú. educativa. Bueno, hay varios tópicos, digamos. No quiero pasar esta parte sin mencionar la Fundación Tecnología con Propósito, que Ujú. acompañamos hace 4 años y este año ya va a impactar en 25.000 personas de Argentina en adquirir habilidades tecnológicas. En Santex ofrecemos un programa de upskilling, disculpen el idioma, Está. y de reskilling, Ujú. de adquirir nuevas habilidades o de adaptar las existentes que vos tenés. Ese programa pasó el 92% de las personas. Este proceso lo iniciamos hace 3 años y todo el proceso vinculado a la inversión llevó más de $2 millones. Para que tengan una medida de lo doloroso. Para nosotros es un número que nos impacta, para tal vez otra compañía no, pero para nosotros es un número. De hecho, nos ralentizó la apertura de nuestras oficinas Mira, en Palermo, la decisión de entrar acá. Sin embargo, hoy puedo decir que fue una buena apuesta porque hoy nos permite estar en el mercado eh, eh, coherentemente. Es decir, estamos llevando algo que lo hacemos internamente.
Ofrecemos esos procesos eran parte de toda esta inversión también. Sin embargo, hoy te podría decir que hay dos competencias. Si vos me decís, ¿qué le tengo que decir a alguien que estudie? Sí. Viste que antes le decías que estudie tecnología, software. Creo que estamos volviendo un poco al origen, estudiar lo que te haga feliz. Estudiar lo que te haga feliz. ¿Por qué? Porque después cualquier cosa que estudie va a ser cruzada por procesos productivos con agentes, lo que estudies, cualquiera. Agarrá una profesión y todas van a ser. Hay dos competencias y te tomo dos roles para ir al hueso y hacerlo un poco corto. Jefe, colaborador. El colaborador tiene que ser un orquestador, independiente de la profesión que tenga. Tiene que tener alta capacidad de análisis. Es decir, las universidades, los organismos que forman de espacios, que tienen espacios de formación, hoy tienen, independiente del núcleo que estén enseñando, generar personas con alto poder de análisis. Ahí el problema que trae esto es algo que está fuera de las instituciones educativas. Hoy hay informes que indican que pasamos casi 4 meses, si tomamos el tiempo que estamos despiertos, casi 4 meses, scrolleando el celular en redes sociales. Entonces, eso no lo pone la universidad, eso lo pone el mundo hoy. Hay un sinfín de notificaciones que están atentando contra tu capacidad de análisis. La capacidad de análisis requiere, la podés adquirir con los años, a través de la prueba y error, pero ahora no tienen tiempo. Ahora hay que adquirirla, ofrecerles programas de inmersión en situaciones complejas que le permitan ejercitar esa capacidad de análisis. ¿Por qué se requiere esa capacidad de análisis? Porque el resto de la tarea lo hace la inteligencia artificial o la robótica. Entonces es necesario sensibilizarnos acerca de que los chicos tienen que estar en situaciones complejas que le demanden esto de equivocarse durante el proceso educativo. Tiene más validez hoy equivocarme que sacar un 10 sin ningún error. Bien. Hoy, para el mundo del trabajo actual, eso tiene más valor. Y si sos jefe, la competencia de delegación. Bien. Pero la competencia de delegación, yo tengo 54 años. La competencia de delegación que yo aprendí en los 90, digamos, esa misma competencia como está descrita, nada más que ahora agregándole, estoy delegando en un agente. O sea, si yo no tengo desarrollada esa competencia para trabajar con personas, imagínense qué difícil adquirirla para trabajar con máquinas. La veo casi imposible. Con lo cual, hay mucho más para hablar de esto si ves las competencias que recomienda el Foro Económico Mundial, pero sí, estas dos yo lo dejaría como punta de lanza para las pymes nacionales, para que seamos las últimas en morir de la región, o al menos que vivamos más años. Bien, bueno, estamos conversando con Walter Abrigo de Santex, de la cual es socio y director general. Vamos ahora, Marianela, si te parece, a comentarles a nuestros oyentes que pueden potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. El CUI ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también en el CUI tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Pueden obtener más información a través de su sitio web, que es cuicorporate.com. También los encuentran a través de sus redes sociales, por ejemplo en LinkedIn o LinkedIn, que tienen la parte de CUI Corporate y que es también acceso a la parte del Centro Universitario de Idiomas. Recordamos que CUI Corporate es el área de capacitación y de servicios corporativos del CUI y puede también, además, ¿no?, que me parece que esto es súper importante, acceder a diplomas y certificaciones que están avaladas por la UBA y tienen amplia variedad de idiomas para trabajar. Bien, ahora retomamos en unos momentitos con Walter Abrigo, así tomamos la segunda mitad del programa.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Bien, retomamos en M de Medianas. Estamos en la entrevista con Walter Abrigo, que es socio y director general de Santex. Walter, vos solés hacer mención y has nombrado ahora durante la charla el tema de la seguridad. Esto es algo que, la seguridad, digo, de la ciberseguridad, obviamente. Esto es algo que en general cuando se habla de inteligencia artificial se lo menciona, pero no se lo profundiza. ¿Cuáles son estos riesgos de ciberseguridad? Más allá de la disposición de datos, digamos, confidenciales de la empresa, ¿qué otra cosa incorpora esta cuestión? La ciberseguridad es un tema técnico, por eso se hace más complejo charlar sobre ello. Y el problema que se le presenta a las compañías es cuando alguien quiere, por ejemplo, si hace falta comprar una máquina que aumente mi productividad, el director de operaciones lo puede hacer. No aparece tanto este tema, salvo que esa máquina esté conectado a algo de esto, pero si no está, no aparece. Ahora eso cambia y al aparecer esto, empiezan a haber preguntas y cuando más corporaciones la compañía, más dudas sobre qué pasa si roban los datos de mi negocio. ¿Qué pasa si roban mi cartera de clientes? ¿Qué pasa si por robar mi cartera de clientes producen daño a esas personas? ¿Qué pasa si me roban la cartera de clientes y con esos datos se van a otro cliente? Entonces, el miedo se funda en que hay un desconocimiento total del compliance de esta situación en el agente en el cual yo estoy desarrollando. Entonces, puede haber uno puede optar por dos caminos.
Una es que el agente corra en tus propios servidores, es más desafiante, requiere más tiempo de entrenamiento, tal vez no tiene las bondades que tiene usar un agente de estas corporaciones de frontera, como Anthropic o Google o OpenAI, ¿no? Entonces, por ahí se soslaya, pero no deja de ser importante que con buenos procesadores uno también puede desconstruir sus agentes. Va a depender de la complejidad del agente, si lo que vos puedas desarrollar localmente realmente genere impacto o no. Eso por un lado. Por otro lado, hay normas de certificación. Tal vez no es muy común en Argentina, en pymes, pero en compañías que en Estados Unidos se le llama pymes, pero acá son medianas. A nosotros, con la certificación SOC 2, nos permite, esa certificación ya asegura que en tus procesos de desarrollo vos tenés auditado todo el proceso desde la seguridad. También certificamos la ISO 27000, creo que es 27000, sí, como norma de seguridad, y eso es más para Latinoamérica. Pero bueno, al haber tanto desconocimiento, sobre todo si es una pyme, es importante estas normas de certificación en el proveedor, dan cierto grado de seguridad en lo que el proveedor pueda hacer con tus datos. No te quiero... ¿Te piso o no? No. En esto en el mundo de las empresas de software y demás, hablamos mucho de las startups, del ecosistema emprendedor. ¿Qué has aprendido de estar en contacto, de haber sido parte, si bien Santex tiene más tiempo del que vos llevas, de estos ecosistemas quizás más ágiles, más disruptivos, que hoy llevas a una empresa que ya es más grande, ¿no? Uh-huh. Yo fui parte de la fundación de Incutex y soy socio actualmente de Incutex. Incutex invirtió, fue en los inicios una company builder, después una aceleradora desde Córdoba. En el año 2012 surge, invirtió en 27 compañías y ahora está en un proceso de salida de las compañías o de inversión específica o de participación en nuevas rondas de inversión en las mismas, en las existentes. Aprendimos un montón porque, por ejemplo, la compañía tiene que nacer global, o sea, con una mirada global. El emprendedor tiene que estar dispuesto a dejar el país y a veces hasta su familia e ir a donde va a estar su principal mercado. También, otra cosa, las competencias que se requiere para pasar una compañía de 0 a 1 son muy distintas de las que se requiere para pasar de 1 a 1000, 10.000, 100.000, no tienen nada que ver. Es decir, esa flexibilidad de los fundadores para saber dar un paso al costado en un momento determinado de la compañía también de la startup también es importante para cumplir otro rol. Ese fue otro aprendizaje. También esta aparición de la inteligencia artificial permite dos cosas: que los emprendedores no requieran venture capital de riesgo en los estadios iniciales, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con muy poco o casi nada. Entonces, hoy por hoy un emprendedor que busca inversión, vos como inversor te podés dar cuenta cuán ligado está su negocio o su idea de negocio al desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, es clave
que su negocio arranque pegado a la inteligencia artificial. Sí o sí la tiene que contemplar de alguna manera. Ujú. Otro aprendizaje es, hoy analizamos ante una nueva inversión qué probabilidad hay de lo que vos me estás ofreciendo que sea una funcionalidad o un feature de estos modelos de frontera. Porque si es así, el modelo de frontera me lo va a comer, como pasó con Claro. Lovable Ujú. y Claude, por ejemplo. Sí, que van cada vez sumando Eso más también, integraciones. O sea, lo que vos estarías planeando como desarrollo de producto, rápidamente lo podría absorber sí, Claude, ChatGPT y es- compañía. exacto. Pero hay otros casos que no son así. Son casos más ligados a cuando se liga la economía real. eh, de- este, hay un cierto espacio que está ligado a la economía real de una compañía o de varias compañías, en donde esa solución eh, puede demorar en ser abordada por estos modelos de frontera porque requieren mucha customización. Ujú. Entonces, a ellos todavía no les sirve. Bien. Esos modelos sí se están analizando. Pero eso te dirías, hay más aprendizaje, mucho reniegue, pero Más bueno, resiliencia y mucho resignación. aprendizaje también. Sí. Sí, mucho aprendizaje también. Como inversor te diría, eh, dependiendo del estadio en el que haya entrado el inversor, los procesos para aquellos que empezamos hace 14 años, los primeros estarían recuperando el capital recién luego de 14 años. O sea, fue un proceso duro. Sin embargo, las compañías que aún quedan en cartera, eh, por su nivel de facturación, en el mercado donde están, aseguran un retorno del fondo entre 5 o 6 veces. Entonces, el vaso medio vacío es el tiempo que tuviste que Ujú. esperar y ser un poco los primeros en Argentina, con Guaira, NextTP. Y el vaso medio lleno es que hoy hay compañías fuertes y fuera del país, dentro de la cartera. Walter, vos cuando arrancamos mencionabas la proporción que tiene Santex entre América del Norte y Sudamérica, Ujú. del 80-20, 70-30 más o menos. ¿Cuáles son las diferencias de incorporación de estos agentes de inteligencia artificial en empresas de Estados Unidos o de Canadá versus Argentina u otros países de la región? Vos sabés que, al menos nuestra casuística, contrariamente, o sea, si pensamos en que una compañía sabe mucho sobre software o no sabe mucho sobre software, si tiene si es tecnológica per se, ahí sí hay una diferencia. Ellos intentan contratarnos ingenieros orquestadores en inteligencia artificial. Es como que te compre la soja, ¿no? El commodity. Ahora, si a clientes que no tienen, que son corporaciones, pero la tecnología no es su core, estamos ante igualdad de condiciones. Percibimos los mismos problemas, los mismos miedos, los procesos de venta toman el mismo tiempo. eh, Estos miedos nos hacen un poco aumentar los costos porque nos exigen gente on-site, o sea, gente dentro de la misma compañía, entonces gente que tiene que estar viviendo generalmente en Estados Unidos. Eso lo hace un poco más complejo. Eh, o un cliente, una tarjeta de crédito muy famosa a nivel global, nos exigió que abramos eh, México hace un año para poder desarrollar todo este negocio allá. Con lo cual, te diría que no vemos grandes diferencias respecto de los miedos y de los tiempos de implementación y en compañías que no son tecnológicas, que su core no es tecnológico. En la que el core es tecnológico, sí. Sí, ya demandan que vos asegure determinados niveles de productividad. Nosotros dentro de la compañía medimos productividad de impacto.
Es decir, porque la inteligencia artificial tenés el riesgo que si el desarrollador su seniority no es alto, esté escalando cosas que no están buenas. Entonces sí, sos 7 veces más productivo, pero el impacto que genera en el código del producto que estás haciendo no es el deseado. Entonces esos clientes te exigen que vos entregues métricas de impacto y de producción a la vez. ¿Puedo hacer uso de una de tus preguntas que estamos globalizando en la conversación? Carlos me hacía notar que ustedes tienen esta presencia fuerte en Estados Unidos, pero también estaba Londres, si no me equivoco, corregime, estaba Perú. Uh-huh. Sí. ¿Cómo hacen para escalar sin perder identidad? Hay reuniones, hay encuentros en distintos lugares, porque hablamos mucho siempre de la cultura, inclusive en empresas tecnológicas, para la transformación digital. Y vos, recién te cito, decías, tiene que nacer global. Bueno, ¿cómo nazco global, pero con una identidad propia? Uh-huh. El propósito de Santex es tecnología con propósito. Ese propósito dio a luz una fundación hace 3-4 años que impactó ese año, el primer año, en 12 personas en la localidad de Jesús María, y tiene por objetivo desarrollar que las personas que generalmente está muy difícil que tengan acceso a este conocimiento puedan tenerlos. Personas que están en mala situación económica, niños de barrios con problemas, adultos mayores que los estafan. Es decir, hay un abanico en la sociedad que uno puede quedarse esperando a que el devenir de la historia lo forme, o uno puede invertir y poner dinero y tiempo para eso, para que eso sea más rápido. Nosotros lo hicimos a eso y este año el número total de impacto va a ser 25.000 personas. Por supuesto, no lo hacemos solos, tenemos aliados que nos permiten construir esto. Por ejemplo, para que los niños o los chicos presos tangibilicen la tecnología, usamos la robótica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque así también como se hizo la fundación, también certificamos triple impacto. Es decir, hay una certificación de sistema B americano que nos audita y nos audita si estamos comprometidos con el medio ambiente en donde se desarrolla el negocio, y para eso el equilibrio, no solo tenemos que ser carbono neutral, sino solucionar las macanas del pasado. Somos una compañía que al viajar mucho generamos daño al medio ambiente, entonces tenemos que compensar eso. Por otro lado, te certifica cuál es el grado de compromiso con la comunidad donde vos desarrollás el negocio. Uh-huh. Entonces, esta mirada de capitalismo consciente hoy ya hace una diferencia para que los colaboradores quieran trabajar en Santex y para que haya clientes globales que quieran trabajar. Hay un cliente inglés que trabaja con nosotros porque tenemos un programa de neurodivergencia. Mira. No lo hacemos solo, nos apoya otra compañía que hace el reclutamiento y demás. De hecho, la semana pasada o hace 2 semanas dimos una charla en nuestra oficina en Buenos Aires de neurodivergencia y trabajo. La vi. Entonces, la viste, bueno. Sí. Entonces, esta mirada de capitalismo consciente, que a su vez se le suma una política de distribución de beneficios. O sea, todos los meses la compañía distribuye hasta el 20% de su beneficio de una manera que tiene una política, una razonabilidad interna. Esa era la tercer pata, la económica, hace que el alineamiento sea más fácil. Te permite tener un ADN compartido.
Sí, entonces vos me decís, ¿cuál es? ¿Hay un único? No, pero sí, lo que sí te aseguro que la tecnología tiene un propósito detrás. A mí no me gusta ir a la sierra a sembrar árboles, no me gusta. Y no doy el ejemplo con eso. Lo máximo que hago es separar Los residuos. los residuos en mi hogar, porque hay una compañía que a cada independiente, estamos en más de 100 ciudades, en 14 países, con lo cual armar este circuito también fue complejo, pero vos, vos separás los residuos y hay una compañía que pasa y te los retira. Debe ser por la edad tal vez, pero mi amor hacia la naturaleza llegó hasta ahí. No me gusta ir a... Sin embargo, me encanta dar clases de tecnología a los emprendedores que no son tecnológicos, Ujú. aquellos que tienen una billutería, están haciendo un mueble en un lugar complejo de Argentina. Eso me apasiona. Entonces, el propósito de Santex me llena a mí desde ese lado. Y así Bien. cada colaborador tiene la posibilidad de encontrar su espacio. Por supuesto, no llegás a todos, Ujú. te mandás macanas, como todo, pero bueno, esa es una forma que es una manera, es un atributo de, esto lo aprendimos en la Singularity University, Ah, sí, conozco. a través del modelo de organizaciones exponenciales, Ujú. cómo lograr el compromiso con los colaboradores a través del propósito. Es un camino, ¿no? No es un fin, no es que vos decís yo ya llegué acá. No, es un camino que hay que estar. La política de distribución de beneficios tiene 14 versionados. O sea, siempre hay algo que no estás haciendo bien que lo tenés que mejorar. Me encantó. Muy bueno. Bueno, Walter Abrigo de Santex, mil gracias por haber participado en M de Medianas. Y bueno, y nos volveremos a cruzar Bueno, en algún momento. Ojalá que sí. bueno. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir este momento. Gracias. Gracias, Gracias. muy claro todo. Bueno, Leonardo Adiós. Giusti, muchas Gracias. gracias por la operación técnica del día de hoy. Y nos volvemos a ver el próximo lunes a las 14. Así es, gracias.